Buen día a todos. Linda mañana. Ya los pasaste todos, ¿no? Para transmitir. Sí. Están todos fichados. Qué linda reunión. Lindo día y tanta gente, ¿no? Amén. Hoy para compartir, para muchos no es nada nuevo lo que voy a compartir, pero pensaba en el peso de la palabra. Nuestra palabra, ¿no? Una persona tiene palabra, ¿no? Cuando dice algo tiene peso lo que dice. Una persona que no respalda su palabra con acciones, no cumple su palabra, decimos que esa persona no tiene palabra, esa palabra no tiene peso, ¿verdad? Y hoy me gustaría que veamos el peso del Evangelio. Y ustedes saben que en la Reforma Protestante, cuando hubo cristianos que restauraron el mensaje del Evangelio que había sido deformado, adulterado, rescataron el mensaje puro de vuelta, o eso trataron, y había un resumen que era los cinco solos de la Escritura, de la Reforma. Decía, sola Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe. Y hoy vamos a ver esta cuestión de solo Cristo y el peso que tiene frente al mundo el decir que solo podemos ser salvos por Jesucristo. Amén. O que lo mismo, que solo en Jesucristo hay salvación. ¿Y para qué? Para que nosotros se fortalezca el peso de la palabra cuando nosotros damos el mensaje. Y no pensemos en decir a la gente, bueno, si te parece, o darle un mensaje poco serio, poco profundo, liviano y sin efecto. Eso es decir, bueno, uno puede creer más o menos a su manera, hay muchas religiones, otros caminos, todo el mundo piensa, o mejor dicho, todo el mundo se autoengaña, ahora vamos a ver la palabra engaño también, pensando en que puede ser salvo o que no va a pasar nada, o que lo que Dios advirtió y dijo, si yo no me acerco a escucharlo, bueno, capaz que no me pasa nada, total, me hago el sonso, yo no escuché nada, no sabía nada, no sabía que había una iglesia, no sabía que existía la Biblia, no sabía nada. Es más, yo pensé que eran unos hipócritas, la iglesia eran estos curas que eran pedófilos, entonces yo no me hice cargo, ¿verdad? Pero es increíble que uno considere 2700 años para atrás a un profeta, uno en especial, uno o dos, en el pueblo de Israel, que escribieron ya anunciando a Jesucristo, ya anunciando un mensaje que iba a ser para todo el mundo. No es para alguno, era para todo el mundo. Si después el mundo quiso elegir, aún habiendo venido Jesucristo en persona, elegir a un Alá, no, porque no, bueno, a un Mahoma, a elegir a otro camino, cada uno va a dar cuenta de por qué eligió y de que por qué escogiste esa creencia. ¿Y qué pensaste que te iba a salvar? Porque hoy lo que vamos a ver es la dimensión, el alcance y las consecuencias del Evangelio. La dimensión es que llega a todo el mundo. El alcance es que es a toda persona, a todo ser humano. Y las consecuencias es que es para juicio, de vida o de condenación. No podemos sacarle ni un gramo a ese Evangelio que es, ¿no? Cuando se dice, mejor le fuera que hace tropezar a uno de estos pequeños que se le atara una roca de molino y se lo echara al fondo del mar. Le convendría eso antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces el Señor dio palabras bastante solemnes como para tomarlo a la ligera. Y nosotros, como simples personas, se nos encomendó una palabra que es para salvación, ni más ni menos.
la persona va a dar cuenta, ¿no? Cuando uno va a un velorio, una persona que fallece, ahí se ve. ¿Escuchó? Ahí se trata de responder preguntas que tendrían que responderse mientras estamos con vida. Vamos a leer, y esto también para que lo tengan presente, para que cuando uno comparte la palabra pueda ir, como decía Gaby, qué necesario es que estemos leyendo la palabra y cuando uno dice, che, ¿leíste esta parte? ¿La tenés presente? Porque estas palabras son como puntos que uno puede ver que resaltan por lo menos en este aspecto que vamos a ver hoy, que es la dimensión, el alcance y las consecuencias de la predicación del Evangelio, que es nuestra salvación. Nosotros estamos firmes, unidos en la fe y confiados en que Cristo ya hizo la obra, ya nos salvó. Nosotros descansamos en Él y vivimos una vida que responde a eso, ¿no? Tratamos de amar a los demás. Ya a Dios lo amamos por lo que Él hizo por nosotros. Ahora nos toca ser también nosotros buenos como nuestro Padre Celestial, que hace salir sobre su sol sobre justos e injustos. Vamos a leer en Hechos 4, del 11 al 12, 2 versículos, para ir viendo esta cuestión de la dimensión. ¿Qué dimensión se da? ¿En qué espacio? ¿Querés que leamos? Lee Lolito que se va a escuchar lo tuyo. Ahí se va marcado, está viendo la reunión. 12 y 13. Hechos 4, Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No ha sido dado otro nombre bajo los cielos. El pueblo de Israel, ya si uno hace un estudio, desde la antigüedad, fue que salió de Abraham, salió de su tierra, salió de una sociedad en donde se creía, no, ya el paganismo, varios dioses, deidades, animismo, que se le llama, uno estudia, ¿qué creía la gente en la antigüedad? En los espíritus, ¿no? Adoraba la creación, etc. Y Abraham fue llamado para que salga de ese lugar, por Dios, para establecer un pacto con Abraham. Abraham fue el padre de la fe. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿No dice así? En ti, dice en Abraham. Usted puede leer en la escritura que ya en la antigüedad, milenios antes, no siglos, miles de años antes de nuestro presente, un hombre fue llamado y dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque esa bendición a Abraham iba a ser dado a todo el mundo. Ahora, ¿a todo el mundo que así como cae la lluvia, que cae y ya está? No, por un pacto. Con Abraham estableció un pacto que era la circuncisión, que era según la carne. Después de él iban a venir el Mesías por el pueblo judío. Entonces dice, no ha sido dado otro nombre bajo los cielos, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es la dimensión, es el alcance a los hombres. Después lo vamos a ver ahora en Hechos también, para ver que eso se lo dijo a los judíos primeramente. A los edificadores, ustedes los edificadores eran los judíos. Los que tenían que haber recibido al Mesías fueron los que lo desecharon. Ustedes desecharon la piedra principal. Era la roca de la salvación, ustedes la desecharon. Y en Hechos 17 Pablo les habla a los gentiles, a personas que justamente ya tenían creencias cerradas. Estaban los filósofos en Atenas y tenían las estatuas. Ahora uno va y ve quién tiene estatuas en la actualidad. ¿Quién venera estatuas? Como decían los romanos, los atenienses, los griegos. Roma, el mismo. Siguen venerando las estatuas, las imágenes. Ídolos mudos. No hablan, no escuchan, no oyen, no ven, pero ahí está la estatua. No andan. No tienen relación. No le dice nada a la estatua.
Vos la honrás para que te haga un favor. ¿Qué clase de religión es esa? ¿Es el Evangelio? No. Nosotros estamos llamados a traer a las personas del error y explicarle que hay un Dios vivo, un único Dios verdadero, un único mediador entre Dios y los hombres, que no es una estatua, que no es una imagen. Hay un solo mediador que es Jesucristo. Amén. Ese nombre que fue dado bajo los cielos es el que vino, murió, resucitó y se fue para volver. Amén. En Hechos 17, fíjense cómo Pablo les explica ya a esas personas que son una muestra de lo que en todo el mundo uno va a buscar en las culturas, no sé, fíjense, no sé, en el hinduismo, en la India, en las culturas antiguas, y va a encontrar gente así, gente que tiene sus dioses hechos de mano, hechos a una idea humana. Lo piensan ellos, piensan en un dios y bueno, más o menos es así. Hechos 17 vamos a hablar del 24, para ver el contexto, del 24 al 31. Ver qué Dios predicamos y qué es lo que ese Dios ha mandado, ha establecido, y que esa palabra pesa. Amén. Pesa más que todas las palabras de todos los hombres juntos. La palabra de Dios pesa más que todo. Y esa no se va a frustrar. Se va a cumplir a cabalidad. Amén. Digamos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vamos a cortar ahí. ¿Hay otro Dios que haya creado los cielos, la tierra y todas las cosas? ¿Y ese que sustente todas las cosas y no necesite de nadie? No, es uno solo. La antigüedad no consideró este mensaje. Los judíos ya existieron desde las primeras generaciones, ¿no? Después del diluvio, después de Noé, cuando se pobló de vuelta la tierra, al poco tiempo ya vemos que de vuelta se contaminó, el hombre construyó sus propias religiones, pero hubo ese llamamiento a Abraham, y de Abraham vino el pueblo judío, que era un pueblo que estaba, uno ve la historia, y contra quién se enfrentaba ese pueblo pequeño de esclavos, inferior, desechado, contra la potencia mundial de Egipto, contra el faraón, contra los constructores de las pirámides. ¿Y qué dejó Egipto? Rocas, piedras muertas. ¡Oh, qué grandes piedras! Pero, ¿qué nos dio el pueblo judío? ¿Qué le dio al mundo? A Jehová, al Señor, al único Dios verdadero, la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Nos dejó la palabra, nos dejó el testimonio, los testigos. Entonces, cuando vinieron las 10 plagas a Egipto, y humilló a Egipto y todas sus deidades, que estaban relacionadas también con las plagas, era evidente a todo el mundo que había un Dios de ese pueblo. Y después vemos en el Antiguo Testamento y leemos y dice la fama del pueblo judío, el temor de la gente, ¿no? Que había un Dios que estaba con ese pueblo. Y aún hoy sabemos que Jesucristo es el que vino de ese pueblo. Amén. Y es en el que se predica la salvación. Y ese que crucificaron fue al rey de los judíos. Y esas cosas nosotros tenemos que ponerlas más en evidencia, más delante de la gente, porque ese es nuestro mensaje. Que no hay otra salvación. Necesitamos que nos socorra. Estamos perdidos, estamos en el medio del camino hacia la muerte, y después de la muerte hay una expectación de juicio. Dice, horrenda expectación de juicio para los que desprecian la salvación. Entonces hay un solo Dios. Esto que la gente dice que hay muchas religiones, que hay tenemos que ya comenzar porque hay un solo creador. Ya la gente que no quiere creer en un creador ya queda fuera de la discusión, fuera del mensaje. No creer en un Dios, ¿qué te vamos a predicar? Nada. ¿Crees que hay nada después de la muerte? Bueno, vamos a ver qué vas a encontrar. Pero al que cree que hay un Dios,
a este Dios no conocido que Pablo les predicó, hay la esperanza. Vamos a leer, seguimos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí. Gloria a Dios. Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, el mundo antiguo, dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar. O sea, no hay ningún lugar exento, ni ninguna persona que no pueda o que no necesite este mensaje. Y dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, un tiempo de juicio. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle... Esto que dando fe a todos significa dando una muestra. No es que a todos recibió la fe, sino que les dio fe, garantizó quién es el Cristo con la resurrección. ¿Cuántas personas resucitaron en la historia de la humanidad como Cristo después de 3 días en la tumba? ¿Hay alguna historia, otro registro histórico, Yo me pongo que una historia, un cuento, creo yo lo había resucitado a fulano. ¿Cuántas historias verídicas de gente real, de una ciudad, de una determinada época, con todo el registro bíblico que tenemos, conocen resucitado? ¿Hay otra historia bíblica de otra cultura, de los hindúes, budista, alguien? Ya lo dice siempre Gaby, ni Buda, ni Mahoma, no resucitó ninguno, no murió ninguno y no nos ofrece ninguno salvación. Nosotros creímos. A los demás los llamamos a que también crean. Fíjense cómo dice acá, un poquito más, del 32 a 34 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Qué me está hablando de resurrección? Y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. 2 clases de personas de entrada, los que se burlan y los que dicen, sí, bueno, está bien, ya está. Sí, mañana voy a leer la Biblia. Tómale esto que, sí, ya lo voy a leer. ¿Lo leíste? No. 10 años después, ¿lo leíste? No, o sea que no tuve tiempo. ¿No? Pasan 20 años y encontrar a la misma persona que leíste el Evangelio y no lo leyó. ¿Por qué? Porque no lo quiero oír. ¿Por qué no lo quiero oír? Porque no es de Dios. Todo lo que es de Dios, nos oye. Nos oye porque es de Dios, porque es lindo, porque es buena persona, porque tiene apariencia de algo. ¿Es por eso que es de Dios? ¿Tiene algo que ver la apariencia? ¿La conducta? No. Tiene algo que ver con tu alma. Si tu alma tiene sed de Dios, es porque sos de Dios. Hay gente que no es de Dios y no tiene sed de Dios, al contrario, no quiere que Dios exista. No quiere que Dios, él no quiere a este Dios. Pero dice, y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea que hubo gente que creyó y siguió a Pablo. Así que acá vemos el mensaje, el nombre dado a todo hombre bajo los cielos para ser salvo, el mensaje de Pablo predicando al Dios que creó,
el mandamiento de ese Dios a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. ¿Qué es ese arrepentimiento? A que reconozca. ¿Por qué la gente no quiere reconocer que hay un Dios creador, que hay una sola historia de un Salvador y que esa es la palabra de verdad? Que esa es la verdad. Es la verdad como que hoy es de día y estamos, ¿no?, en el año 2021. Esas son realidades, son certezas. Estamos acá presentes, es palpable. A Jesucristo lo vieron caminar, lo vieron, escucharon hablar, lo vieron morir. Esas son realidades. Después, si vos querés creer en el karma, en la energía, esas cosas no son palpables, no son visibles, son ideas de hombres. Incluso Juan el apóstol, cuando escribe dice: y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros, hay un conocimiento que nosotros tenemos que partir, una convicción, una seguridad, para poder ser guía al otro. Dice, el Señor dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. O sea, la cuestión es que nosotros tenemos que estar bien, plenamente convencidos de en quién hemos creído, ¿no?, y a quién estamos confiando nuestra alma, nuestro destino. Por eso Pablo decía: yo estoy seguro, ¿no?, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué significa mi depósito? Mi confianza, lo que yo puse en Jesucristo, mi vida. Yo digo, voy a perder mi vida, porque el Señor dijo que el que la pierda por causa mía o del Evangelio la va a hallar, la va a salvar. El avaro se burla, ¿no?, de la persona que en este mundo junta todo lo que puede. Esa persona no está pensando en lo que dijo el Señor. Dice: vendan, den a los pobres, no hagan tesoro en la tierra. Está pensando al revés. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna esperanza para después. Pero el que está seguro que Jesucristo va a pagar lo que hayamos hecho en esta vida, dice: no, ya su obra manifiesta su fe, se ve esa fe, ¿no? Entonces, este mensaje que vemos que Pablo lo predicó acá también, vamos al Evangelio de Juan y vemos las consecuencias. Porque acá fíjense que estamos diciendo un solo nombre bajo los cielos, Hechos 4, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La predicación en Hechos 17 de Pablo, diciendo que este Dios que creó los cielos y la tierra ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Bien, por cuanto ha establecido un día en el que va a juzgar a los hombres, por medio de Jesucristo. Y ahora, en Juan, después de que el Señor habla con Nicodemo, fíjense lo que dice el mismo Señor. Juan 3:16, el archiconocido versículo. Archiconocido para el que tiene un tiempo en el Evangelio, que lee la Escritura. La gente más nueva, capaz que Fran, acá los chicos capaz que no lo conocen, y es algo que uno lo tiene que conocer y ver un poco más. Lo voy a leer, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel. O sea que es para todos, por medio de la fe, el que cree en Él, el que confía en Jesucristo, en el que fue puesto para salvación. Ahora, si leemos un poquito más adelante, acá mismo, en el 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso significa ha sido salvo de perecer. Porque la muerte ya es un anticipo de lo que nos sucede. Es el fin, la degradación, la descomposición de tu cuerpo. Horrible, ¿no? Que a alguien le gusta ver un cuerpo horrible. La muerte es fea, la enfermedad, todo esto es del reino de las tinieblas. Ahora el Señor nos va a salvar, porque nosotros estamos bajo, ¿no?, bajo ira. Éramos todos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos participando ¿de qué? Del príncipe del aire, del que la potestad de Satanás, el que se opone a Cristo, el que se opone a Dios, el que no le da la gloria a Dios, el que está contra la Biblia, contra la palabra, contra la fe, contra la iglesia. Ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en la gente que no ama a Dios y que rehúsa y que rechaza. Por eso dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Dios sacrificó a Jesucristo, todo lo que padeció a Jesús, y que el otro día lo vimos con Gaby, que lo repasábamos, cuando Él cargó con el pecado de todos nosotros y lo molieron, lo traicionaron, lo dejaron solo, lo torturaron hasta la muerte, eso era el pago por nuestros pecados. La persona que rehúsa reconocer eso, que no se arrepiente para reconocer eso, la ira de Dios está sobre él. No nuestro enojo, no nuestro ¿no crees? Ya vas a ver lo que te pasa. ¿No crees? Dios quiera que algún día creas. Dios quiera que algún día entiendas a dónde vas y con quién te vas a enfrentar. El Señor Jesucristo le decía, cuando iba hacia la cruz, a las mujeres, lloren por ustedes, por lo que va a sobrevenir. Ahora entonces vamos a leer Filipenses, pero antes de Filipenses vamos a leer un poquito esto del juicio, de la extensión, para que nosotros tengamos una base bíblica en que nosotros no hablamos por nuestra cuenta. Ya el ejemplo de qué habríamos de decir y de cuál es el mensaje lo tenemos en la palabra, no es que nosotros salimos a inventar algo nuevo. Siglo tras siglo, en donde la iglesia ha estado en el mundo, se predicó este evangelio, este mismo evangelio que predicaron desde un comienzo, de que en Jesús hay salvación y que fuera de él no hay nadie quien salve. Es el mismo evangelio que damos hoy, y Pablo en Romanos lo desarrolla bárbaro. Y en Romanos 3, un versículo voy a leer, fíjense, 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Lo dice Pablo como judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estamos diciendo, no hay ningún justo, no hay ninguna persona que humanamente, por sus propios medios, por su propia inteligencia, por su propia piedad, sea justo delante de Dios. Nadie. Dice, porque por las obras de la ley, ese conocimiento del pecado, y delante de Dios ninguno, lo dice acá, vamos a leerlo dos versículos más, ahí mismo en 19 dice, 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, lo que Dios determinó que es lo justo que una persona tiene que hacer, todo lo que una persona tiene que hacer para ser justa delante de Él, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, los judíos primeramente, que son los que se le dio la ley, a ellos. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acá estamos viendo que el mensaje se repite una y otra vez. Todo el mundo, toda boca, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios por obras, por lo bueno que es. No. La ley lo único que nos demuestra que es ese conocimiento del pecado. Dice, qué malo que soy. Y cuando quise ver la ley de Dios, vi que soy peor todavía. Si una persona se piensa que es mala, Lewis decía, uno no se da cuenta lo malo que es hasta que trata de ser realmente bueno. Ahí se te complica. Y acá entonces vemos, todos están bajo pecado, toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Acá vemos el juicio. Y esto es, de vuelta, es decir, ¿es así? ¿Es tan así? ¿O está exagerando? ¿Está exagerando? No, porque mi abuelita era re buena. Era más buena, dulce. Bueno. El tema es lo que hay adentro, ¿no? Uno cuando se va a decir el escáner, si nos escanearan los pensamientos y la gente la pusieran en evidencia, nos horrorizaríamos de todo. No creo que nadie, más o menos, estamos... Y para esto está Jeremías 17, vamos a leer en contexto,
del 5 al 10. ¿Lo leo acá? ¿Cómo que? Lo leo, dice. Así ha dicho Jehová, el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Carne por su brazo es la mano en el fuego. Yo por esta persona doy la vida. Dice el 6: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto un poco, fíjense, las naciones más pobres de la tierra son las que no tienen al Dios de Israel. Hagan un estudio, fíjense cuáles son las naciones más pobres de la tierra, y no son todas las que no tuvieron a Jesucristo, no tienen a Jesucristo, no tienen al cristianismo, por lo menos en sus fundaciones. Son gente que tiene deidades, que se apartaron a otras deidades y confiaron en otros hombres, otros fundadores de religiones se les llama. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es una bendición de Dios, y se ha manifestado en la historia también a los pueblos que confiaron en Dios, en Jesucristo. Fíjense el 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, nadie lo conoce. Nadie conoce que el corazón es engañoso y perverso. Nosotros creemos que las personas son buenas. Son buenos, los chicos son buenos, pero mienten desde chiquitos, pero bueno, son buenos igual. No digo que hay que explicarle a los chicos así el juicio, sino que los niños es como la guerra. Uno no puede ir a la guerra siendo niño. El llamado es a los que ya estén en condiciones de arrepentirse. El chico todavía no puede comprender, los más chiquitos, o sí. La madurez varía de persona en persona. Hay personas que maduran antes, a los 10 años son muy maduros, capaz que hasta los 13 otros no. Pero en algún momento uno entiende que uno es de engañarse, de engañar, de mentir, de desear cosas malas, y ahí empieza a comprender. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Entonces, Pablo dijo que todo ser humano, todo el mundo queda bajo el juicio, y que no hay otro nombre, ¿no? Y ahora manda a arrepentirse, a poner la confianza en Jesucristo. Amén. Y este fruto, dice, para que vuestro fruto permanezca, le dice el Señor a los apóstoles, era que justamente que la palabra, ¿no? La fe que habitó en ti, le dice Timoteo, que habitó en tu abuela, es algo que está en nosotros. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Nuestra vida escondida en Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, tenemos eso. Si una persona le da la ropa nueva, la casa, la plata, el trabajo, todo, tiene todo, y no tiene a Cristo, ¿tiene algo? No, es pobre. No tiene la vida. No tiene la vida. Tiene las cosas de este mundo, no tiene la vida. ¿Qué es la vida después de la muerte? ¿Qué es la vida después de la muerte? Es que Dios va a llevar, dice, muchos hijos a la gloria, dice la palabra. Ese es el plan de Dios. Y en esa gloria vamos a encontrar que los que creyeron van a estar reunidos ese día, y los que no creyeron, ¿dónde van a estar? No van a ser hallados. ¿Dónde está? No está. ¿Dónde están los muertos que están muertos ahora? No están, no los vemos. Fíjense qué bárbaro, ¿no?
Yo puedo ahora buscar a mis abuelos que fallecieron. No, no están. Y si nosotros fuéramos hoy los resucitados, ¿dónde están los muertos ahora? ¿Quiénes serían los condenados? No sé si se ve la analogía. Resulta que resucitamos, estamos acá y no está fulano, no está. Y fulano no está. ¿Por qué no está? Ojo. No digo eso de una analogía, es decir, el día de mañana nosotros nos vamos a encontrar. ¿No? Pablo dice que ustedes en aquel día, delante del Señor, ¿no? Son mi gloria, dice Pablo. A los otros no van a estar. Dice que no se levantarán los impíos en el juicio. Salmo 1. No se levantarán en el juicio. En el trono de Cristo va a estar la iglesia, ¿no? En el trono del Señor, cuando den cuenta cada uno lo que haya estado haciendo en la vida de fe. Vamos a leer un par de pasajes más para ver esto que yo decía al principio. 2700 años atrás, un profeta de Dios, un pueblo escogido para dar este mensaje a todo el mundo. En una época que realmente había muchísimo menos habitantes de la tierra, muchísimo, y que realmente el mensaje recorría la tierra, y que ya recorrió el mundo entero con mucho más tiempo de caminado, ¿no? 2700 años. Vamos a ir leyendo poquito. Isaías 44, que incluso no lo vamos a leer acá, pero Isaías 53 viene a ser después el evangelio encubierto. 44, fíjense, 6 al 8. Lo leo fuerte acá, dice, así se escucha acá. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. ¿Recuerdan en dónde se lee? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. En Apocalipsis. ¿Y quién lo dice? Jesús. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo que va a venir? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Fíjense las palabras proféticas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amén. Los profetas de Dios que dijeron: va a suceder esto, va a venir el Mesías, va a pasar así. El Señor, cuando dijeron cómo serán las señales del fin del tiempo y de tu venida, y el Señor dio las señales que iban a acontecer antes de su regreso. Está escrito, está puesto. Ningún otro libro religioso, ningún otro filósofo, creencia, bla bla bla, tiene profecías de ningún tipo. No existen. Búsquenla. Menos cumplidas. Acá tenemos profecías cumplidas en Cristo y las que van a venir post-Cristo. Dice el 8: no teman ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Ustedes son mis testigos. ¿En quién reposa el brazo de Dios? ¿En quién puso Dios salvación? ¿En quién se manifestó en carne? Ya lo sabemos. Isaías 45, 5 al 7, dice el 5: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, todo el mundo. No hay ningún rincón del mundo donde el evangelio no vaya a llegar, donde Dios no vaya a jugar conforme a este evangelio. Fue dado a conocer a todo el mundo. Aún más, ahí mismo, el 45:20 dice:
reúnanse y vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. No tienen entendimiento, no conocen, no comprenden. No se les predicó. ¿No? Están haciendo cosas que no tienen nada que ver. Agarra un tronco, una piedra. Fíjense, estudien. Tiene cumplimiento esta palabra. Vayan a todas las culturas antiguas, ¿qué hacían? Y tenían los tótem, las estatuas, el ídolo. Y aún hoy tienen estatuas y van a la India y tienen la estatuita y tienen un montón de deidades. Y el mundo está así. ¿Qué? Pero por esa ignorancia es excusable. Vivimos en el año 2021 después de Cristo. Todo el mundo conoce que hubo un Señor, un Jesús, que vino y vivió y enseñó. Si vos no lo querés tomar, el hindú que está en la India, allá a miles de kilómetros de distancia de acá, el que vive en el fin del mundo, en Ushuaia, o el norteamericano, o el que está en la China, tienen la misma capacidad hoy de decir, ¿quién es Jesús? ¿Quién? ¿Puedo buscarlo o puedo rehusar oír? Está por todo el mundo. Dice, proclamen y háganle saber, acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Otra vez lo dice. Otra vez lo dice y lo vuelve a decir, lo repite hasta el cansancio, para que se entienda claro que no hay otro Dios. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren a mí. ¿A quién podemos ver a Dios? Pero el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, todo el mundo, el alcance del Evangelio. 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra, en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, cuando vos considerás el peso de las palabras de Dios, y crees verdaderamente que esto lo dijo Dios, y que esta palabra está dada para que anunciemos la salvación, es como si yo me voy a enfrentar con alguien y tengo a Tyson acá y a otro monstruo acá. Bien. Haceme caso. Lo que respaldan, ¿no? Es acá. Bueno, Dios nos está diciendo, vos andá y decí, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Tenés que tener temor? No teman a los que matan el cuerpo, dice el Señor, porque después no pueden hacer nada. Teman a aquel que después de haber quitado la vida puede destruir el alma en el infierno. Pues nosotros tomamos esa palabra del Señor medio a la ligerita. ¿Nos está diciendo que Dios va a destruir el alma en el infierno? ¿Tal es el peso de la advertencia del Evangelio? Porque lo que está diciendo el Señor es diciendo, vayan y prediquen, y el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y no teman a los que matan el cuerpo, como diciendo, si te matan por predicar, porque acá no, pero anda a China a predicar, anda a otros países, anda a Birmania, anda a decirle que van a ir a predicar a Jesús. Las persecuciones no nos llegan a nosotros, porque la prensa que te habla del COVID y de cualquier otra cosa que le interesa al mundo. ¿A quién le interesa? No, porque hay un cristiano que allá predicó y lo mataron. Bueno, si uno busca, va a ver las persecuciones en la China, en otros lugares del mundo, las prohibiciones religiosas, los países musulmanes, la censura, y hoy la censura de Occidente, de los medios que controlan los medios de comunicación masivos, que hoy son las redes sociales, que son en YouTube, ¿no? Donde si vos decís algo contrario, track. Y si vos pones un buscador, no vas a encontrar los estudios bíblicos, vas a encontrar
todo lo que se escucha en el mundo, ¿no? Para terminar, seguimos con el mismo, porque no, Isaías 49, para remarcarlo. 49:6. Fíjense otra vez, Isaías dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Es para leer más, ahí lo pueden después leer en sus hogares. Amén. Apocalipsis es un libro que revela el final. Y fíjense que nos está diciendo el Señor: no te lo dije desde el principio. Porque realmente no encontramos profecías claras. Y en el Apocalipsis encontramos el fin de los tiempos, el cumplimiento de un montón de cosas y el juicio también. Tenía Apocalipsis para compartir y lo voy a leer para los que no hayan leído Apocalipsis y no conozcan esta parte final. Hacia el final de Apocalipsis, en el capítulo 20, acá está un poco del engañoso corazón. Muchas veces la gente, el corazón le dice que somos buenos, y Dios nos dice que somos malos. Y el Señor le dice: ¿piensan que estos que les cayó la torre en Siloé eran más pecadores que todos los que están en Jerusalén? No. Digo, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Entonces, Señor, ¿pero no te parece que... ¿cómo le va a decir eso a la gente? O sea, era como si nos vieron lo que le pasó a la Torre Gemela, piensan que eran más malos que los vecinos de ustedes. No, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igual que ellos. Ah, suave el mensaje. Y esa advertencia, nosotros hasta que no llega el día, no nos impacta, ¿no? Como que, bueno. En el Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Yo le dije recién que el Señor le dice: teman a aquel que después de haber quitado la vida puede que destruir el alma en el infierno. ¿Son las palabras del Señor? Sí. Teman a Él. No teman a los que les pueden matar si les predican. No les temas si te pueden tratar de tonto. No te hagas caso. Teme al que te está mandando a predicar. Amén. Porque Pablo decía: ay, si no hiciera lo que me ha sido mandado. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? El que rehúsa creer en el nombre del Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado produce ira. El pecado del mundo es quitado por Cristo, y sin Cristo el pecado del mundo queda en ustedes. Dice: si no creen que yo soy, morirán en vuestros pecados, dice el Señor. Lo que pasa es que nosotros no pesamos la palabra del Señor como pesa. La pesamos como nuestra palabra. Ah, si mañana voy, no voy, más o menos. Yo le digo a mi hijo: che, vení. A veces mi palabra pesa poco.
Pero la de Dios no pesa como nuestra palabra, la palabra de Dios, Amén. ¿no? Porque Pablo cuando escribe dice, la palabra que habré recibido no de palabra de hombres, sino de Dios, como es en verdad. Entonces acá cuando dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esa es la muerte segunda, esa es la destrucción en el lago de fuego. Aquel que puede destruir el alma en el infierno, dice. Y el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Fue destruido. No verá la vida, dice, que rehúsa el nombre de Jesús, sino que la ira de Dios está sobre él. Si vos tomás esas palabras a la ligera, sin peso, sos un tonto. Un tonto. ¿Sabés lo que es un tonto? Alguien que no entiende. ¿Vieron esa gente que juega con la vida? Juega consigo mismo hasta que es demasiado tarde. ¿Qué decimos? Necio, dice la palabra. No dice tonto, dice necio, pero si uno busca la traducción en inglés es fool, que es tonto. Entonces, ese es el juicio. Ese es el juicio del Evangelio. El que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero será destruido. Porque es engañoso y perverso el corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre. La gente confía en lo que le dicen los hombres. No, pero a mí me dijo el pastorcito, me dijo mi abuelito. No, porque dijo Mahoma. No, porque Buda. No, porque este filósofo. Maldito el varón que confía en el hombre. Y este Jehová que dice, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí, no hay quien salve, Dios justo y salvador es Jesucristo. Amén. Yo mismo soy, dice el Señor. Él es el que nos salvó. Entonces, fortalezcanse en el Señor, regocíjense en Él, estén plenamente confiados y tomen valor, tomen aliento, porque no entendemos la gravedad de la situación del ser humano, hasta que después la gente llora a los muertos, pero Dios dice, no llores a los muertos, llorá al juicio que viene después de la muerte, porque esto es la palabra de Dios que nos dice lo por venir, nos advierte, sean salvos de esta perversa generación. No tomes en cuenta las creencias de nadie. No seas tan tonto de creer que si un famoso habla contra Dios o habla contra la Biblia, ese sabe algo. No seas tan tonto. ¿Cuántos adolescentes jóvenes que toman de referente? No, porque en la escuela me dijo, ¿no? El maestro, ¿no? En la universidad, ahí sí que saben, ¿eh? Oh, no sabés. Son unos grosos. No te dejes ser engañado. Tomá la Biblia en tus manos, léela, busca a Dios, orá. Eso es lo mejor. Esa es la vida, vas a hallar la vida. Bienaventurado el que me busca, porque todo el que busca, el que llama, va a encontrar. Así que hermanos, ya sabemos, o refuércenlo, o piensen si en realidad la escritura no es tan clara, no es tan contundente, no está llamando a todos a predicar, la iglesia que murió, los mártires que fueron torturados por causa del Evangelio. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Quedarnos sentados? ¿Quedando callados? No, predicar hasta el fin, para salvación. Advertir, mirá, el día viene cuando vos vas a tener que presentarte delante de Dios. Y el Señor dice, en tiempo aceptable te he socorrido. Este es el día de salvación, hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Las personas tienen que oír, como dice Seba, hay que ser persuasivo, ¿no? Amable, bien, pero uno no puede dejar a la persona con el tumor. Tengo un tumor mortal acá y bueno, sí, te trato bien, pero en un momento te tengo que decir, te va a matar ese tumor. Bueno, lo que tiene la persona es algo mucho peor que un tumor. Tiene una enemistad con Dios. Una enemistad, pero de una naturaleza que nosotros no llegamos a comprender. No es como la enemistad que podemos tener
una persona. Así que bueno, hermano, perdón si me fui por las ramas, pero que Dios nos bendiga y nos fortalezca, porque si no, cuando nosotros tratamos de llegar al Evangelio, nos cuesta. Porque sabemos que estamos poniéndonos contra todo el mundo. Nadie nos quiere oír. Nadie nos quiere oír. Pero bueno, Dios te dice, habla y no calles. Amén. Te lo bendiga. Gloria a Dios. Amén.